o del espejo neutro del nivel freático del subsuelo, pues tengamos que abatir las presiones o extraer el agua con el primeramente de llevar a cabo los trabajos de banqueo o los procesos constructivos. Lo otro es abatir las presiones del agua con el fin de evitar los posibles mecanismos de falla que tengan que ver con efectos de supresión o con efectos de ebullición o efectos de falla de fondo. Inge, se escucha... Pero no solamente instalamos piezómetros o instrumentamos piezómetros con el fin de monitorear el agua del subsuelo. Instalamos piezómetros muchas veces para determinar cómo será el comportamiento funcional de una obra cuando cuando el asentamiento está provocando ya daños de servicio. Y que las impuestos. Profe, se le tapó ¿Sí la señal. Sí. No sé. No se escucha muy bien. Se está trabando mucho. ¿No se escuchó? No se escucha. Bien, a ver, ahorita me escuchan. Sí. ¿Sí se escucha, jóvenes? Un poquito. Un poco. A ver, permítanme un momento. Déjenme ver si puedo mejorar la señal. Bien, jóvenes. No sé ahorita cómo me escuchen. Mejor. ¿Mejor? Sí. Bien, ok. Entonces vamos a continuar. Bien, les había dicho, llamamos piezometría al concepto que comúnmente tiene que ver con la instrumentación de una serie de instrumentos que miden y que nos determinan las condiciones hidráulicas dentro del subsuelo y que tienen como objetivo determinar básicamente dos condiciones. Una, primeramente, la presión interna que tiene el agua subterránea dentro del subsuelo asociada al peso propio de su materia, condición que hemos llamado carga de presión. Y a su vez, determinar si el agua subterránea del subsuelo se encuentra en movimiento, con lo cual podemos definir o asociar bajo la cantidad de movimiento las fuerzas de filtración que se puedan presentar. Es muy común el monitoreo del agua subterránea en el subsuelo cuando tenemos que llevar a cabo, por ejemplo, repito, trabajos constructivos o procesos constructivos que impliquen hacer obras en donde el proyecto lleve el sistema de pisos del uso de la estructura por debajo del nivel del espejo neutro del agua en un sitio dado. Y para esto pues habrá que hacer procesos de excavación. Cuando hacemos procesos de excavación, que es muy común, y el proyecto implica que la línea de dragado de esa excavación se tiene que realizar por debajo del nivel de aguas freáticas, pues entonces tenemos que monitorear el estado de presiones del agua subterránea, primeramente, para determinar cómo vamos a poder llevar a cabo el proceso constructivo de la obra en seco, sobre todo cuando estamos haciendo el proceso de banqueo por debajo del nivel de aguas freáticas. 2, determinar hasta dónde la presión interna del agua subterránea puede provocar mecanismos de falla asociados a problemas de flotación
a problemas de ebullición o a fallas de fondo en la excavación. El monitoreo de esa presión me va a ayudar a determinar cómo llevar a cabo el proceso constructivo sin que con ello se presente un posible mecanismo de falla y yo garantice la estabilidad de la zona en donde estamos llevando el proceso constructivo de la excavación. Pero también me determina cómo tengo que abatir las presiones, no solamente para dejar en seco la zona donde voy a trabajar, sino cómo tengo que abatir para no generar afectaciones a construcciones ya existentes. Es quizá este tema en donde utilizamos mucho la instrumentación a través de instalación de piezómetros, pero también lo hacemos cuando queremos monitorear el estado de servicio de una obra asociado a procesos de consolidación inducida. Y es muy común, por ejemplo, en estructuras que están presentando un mal funcionamiento de su cimentación y que ese mal funcionamiento de la cimentación ya se refleja a nivel estructural como un asentamiento excesivo o como un desplome que ya es visible o como una distorsión que ya está poniendo en riesgo la estructura y en el cual se busque salvar la estructura, pues lo primero que tenemos que determinar, jóvenes, es si la causa que está provocando ese mal servicio fueron las cargas impuestas por la misma estructura y que el estado de esfuerzos que está generando esas cargas por debajo de la cimentación no es uniforme y consecuentemente esta es la causa que está provocando ese problema, o en su caso el problema no es causante por las cargas ni por el tipo de cimentación, sino es causante por las presiones de poro. Como consecuencia de que a lo mejor cercano al sitio de la obra, pues existe un pozo de extracción de agua que permanentemente está operando y que está extrayendo el agua para explotarla para muchos usos. De esta forma, el monitoreo de la presión del agua internamente dentro de la zona de afectación de la obra es fundamental para poder establecer cómo será el buen servicio a largo plazo de las obras que vamos a diseñar, cómo podemos llevar a cabo el proceso constructivo de una obra sin poner en riesgo a estructuras ya existentes y cómo poder llevar a cabo una rehabilitación de una obra que pretendemos salvar. En esencia, esto es lo que buscamos al monitorear el estado de presiones internas del subsuelo que tengan que ver con las presiones de poro del agua subterránea. ¿Hasta aquí algún comentario? No, ¿en qué? Bien, jóvenes. No, ¿en qué? Les estoy mostrando una diapositiva y voy a usar el cursor pues, para explicar a través de ella. No sé si la vean, la tengan, sea visible para ustedes. Sí, la vemos. Sí, Bien, jóvenes. Es muy común que en trabajos de excavación superficial, en donde la línea de dragado o fondo de excavación se tenga que realizar por debajo. Híjole, ¿alguien lo está moviendo o soy yo el que lo está moviendo? A ver, de nuevo. ¿Ahí vamos bien? Bien, jóvenes. Entonces, les repito, es muy común que en donde estamos haciendo trabajos de excavación, donde la línea de dragado o fondo de la excavación se tengan que realizar por debajo del nivel de aguas freáticas, pues aquí el problema que voy a tener es que el mismo hecho de modificar el estado de presiones de reposo que tiene el suelo cuando haga el proceso de banqueo en la zona central de la excavación, me va a provocar un mecanismo de falla activo en donde los taludes o las paredes de corte se van a volver inestables. Pero si aparte
al hecho de que voy a modificar las presiones confinantes de reposo del suelo, aparte de ello también tengo el posible movimiento del agua subterránea que se puede dar a través de las paredes de corte como consecuencia de que estoy modificando también la energía del agua, pues entonces el movimiento del agua puede provocar fuerzas internas dentro del subsuelo, a las cuales llamamos fuerzas de filtración, que hacen que sea más crítico la inestabilidad de la pared de corte y que va a ser muy difícil estabilizar dicha pared de corte durante el proceso constructivo de la excavación. Para esto, durante el proceso constructivo, entonces, tenemos que evitar el movimiento rápido del agua a través de la zona central que quede una vez que estamos haciendo el proceso de banqueo. Con el fin de evitar que las paredes de corte se me colapsen y con ello pues yo tenga afectaciones en estructuras aledañas, pues entonces tengo que evitar el movimiento del agua a través de las paredes. Una forma de darle solución a la estabilidad de la excavación y sobre todo a las paredes de corte, pues es colocando pozos de bombeo. Pozos de bombeo que me abatan las presiones internas de poro y que eviten que el movimiento del agua se dé a través de las paredes de corte. De esa manera, a través de los pozos de bombeo y de la extracción del agua, yo no solamente controlo que la zona central de banqueo esté en seca, sino que las presiones de poro no me provoquen movimiento de agua y consecuentemente las fuerzas de filtración provoquen la inestabilidad de las paredes de corte. Es muy común que la eficiencia del proceso de bombeo se monitoree instalando una serie de sensores que midan las presiones internas del agua subterránea, a las cuales llamamos piezómetros. A través de las estaciones piezométricas, no solamente controlamos la estabilidad de la obra, sino que controlamos la operación del sistema de bombeo que estamos efectuando. Todo sistema de bombeo viene acompañado siempre de la instrumentación de una serie de estaciones piezométricas que me miden y que me dan el control de calidad de la operación del sistema de bombeo y si éste no solamente fue bien diseñado, sino que está operando eficientemente y garantiza que se puedan hacer los trabajos constructivos sin poner en riesgo a estructuras aledañas, sin poner en riesgo a las personas que están trabajando internamente en la zona excavada y sin poner en riesgo, jóvenes, la estabilidad total de toda la estructura del subsuelo. Bueno, esto puede hacerse, jóvenes, no solamente para controlar la estabilidad de la posible falla de las paredes de corte, lo hacemos también cuando tenemos que controlar la posible falla en el fondo de una excavación, sobre todo cuando el suelo por debajo de la línea de dragado es un suelo altamente resistente al flujo del agua y consecuentemente se dan los posibles fallas de fondo y las posibles fallas por supresión. Lo cual se puede ver, jóvenes, en esta diapositiva, en el cual se puede establecer que a través de la colocación de un sistema de pozos de bombeo, yo puedo controlar las presiones internas del agua subterránea en la zona donde voy a llevar a cabo el proceso constructivo del banqueo de la excavación, que es el caso cuando tenemos que llevar a cabo trabajos de excavación por debajo al nivel de aguas freáticas, en donde la línea de dragado de la fosa de excavación pues va a quedar
a cierta profundidad por debajo del espejo neutro de las cargas hidrostáticas del subsuelo. Aquí el problema no solamente tiene que ver con las paredes de corte, las cuales, como se puede ver en este dibujo, pueden ser solucionadas a través de elementos de retención provisional, a los cuales llamamos ademes. El ademe no solamente tiene como objetivo dar estabilidad a las paredes de corte que se van generando cuando estemos haciendo el proceso de banqueo de la excavación de la fosa central, sino que el ademe tiene que controlar el flujo del agua al interior de la zona excavada, garantizando así que el movimiento del agua no sea a través de las paredes, sino que sea por debajo de la punta del elemento de contención y que el movimiento del agua se dé sobre lo que es el fondo o el suelo por debajo del fondo de la excavación. Aquí puedo tener varios problemas. El ademe está garantizando que las paredes de corte van a ser estables y está canalizando el agua hacia el fondo de la excavación. Aquí lo que puedo tener, jóvenes, es lo siguiente. Si no controlo adecuadamente el agua subterránea y el movimiento del agua subterránea dentro de la zona del suelo por debajo al fondo de la excavación, pues lo que puedo tener realmente es el afloramiento del agua hacia el centro de la zona excavada, generándose así un tirante dentro de esta zona excavada, con lo cual pues tendré problemas de llevar a cabo los procesos constructivos en seco, que eso, créanme, es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es con qué movimiento y con qué velocidad se está moviendo el agua en la zona del suelo por debajo de la excavación. ¿Por qué razón? Porque el movimiento del agua se convierte en fuerzas de filtración. Las fuerzas de filtración, según la velocidad del movimiento del agua, pueden provocar el arrastre de las partículas sólidas del suelo y, consecuentemente, este arrastre puede provocar fallas por ebullición o fallas por socavación del terreno. Entonces, mi problema, más que tener agua, tiene que ver con la estabilidad misma de la estructura del suelo. Si el movimiento del agua y la presión del agua provocan velocidades de filtración que sobrepasen el esfuerzo efectivo propio del suelo, el mismo movimiento va a arrastrar a las partículas del suelo y va a provocar el colapso de la excavación. Fallas que comúnmente hemos llamado fallas por ebullición o fallas por socavación. El otro caso puede ser que este suelo sea sumamente resistente al movimiento del agua, es decir, un material muy fino, un suelo sumamente fino, que independientemente que tengamos una depreciación en la energía del agua subterránea, pues contenga el movimiento del agua y evite que el agua salga aquí, provocando pues tener un tirante acumulado que me lleve a tener problemas de excavación en seco. Pero también esa misma restricción al movimiento y esa misma resistencia al movimiento del agua provocado por ese suelo, hipotéticamente suelo altamente resistente al flujo del agua, pues evitan la posible falla por ebullición o la posible falla por socavación. Pero aquí mi problema entonces ya no es el movimiento del agua. Aquí mi problema es que el agua no se está moviendo con la velocidad para que disipe su energía. Consecuentemente, el problema ya no es el movimiento del agua, el problema es la energía interna del agua que puede provocar la falla por supresión del suelo altamente resistente al flujo del agua y sobre todo esa falla por supresión se puede convertir en una falla de fondo, que es lo más crítico que se me puede presentar, porque si en este suelo se da la falla de fondo,
entonces se me colapsa todo. O sea, se da el fenómeno que llamamos arqueo. La falla de arqueo que conlleva que no solamente esto se va a fallar, sino que todo el cuerpo del talud en la zona aledaña va a fallar por arqueo en una superficie de cortante que va a ser muy extensa y que implica que las construcciones aledañas que están aquí desplantadas también se colapsen a consecuencia del fondo. Una forma de controlar esos posibles mecanismos de falla, permitiendo llevar a cabo el proceso constructivo de la excavación, es abatiendo las presiones de poro internas del subsuelo. El abatimiento de las presiones de poro internas tiene que hacerse a través de un sistema de pozos de bombeo profundo, que no solamente tengan como objetivo dejar en seco la zona que pretendemos excavar durante el proceso de banqueo, sino que tienen como objetivo abatir las presiones internas del agua subterránea para evitar la falla por subpresión y para evitar la falla de fondo. La única manera en el cual yo puedo llevar a cabo el proceso constructivo de esta excavación es garantizando que el espejo neutro del agua, que está dado por esta línea, hipotéticamente, por esta línea horizontal, lo tenga que abatir y colocar al menos 50 centímetros por debajo de la línea máxima de dragado en la zona central de la excavación. No puedo empezar la excavación hasta que este nivel del agua ya batido se haya posicionado al menos 50 centímetros por debajo de la línea de dragado. Para esto, el proceso de bombeo a través de la operación del sistema de pozos de bombeo tiene que operar antes, comúnmente, 3 semanas o un mes como mínimo, antes de empezar a hacer los trabajos de banqueo. Y no es hasta que garantizamos que el nivel de aguas freáticas dentro de la zona central de excavación se ha batido al menos 50 centímetros por debajo a la máxima profundidad de excavación, es cuando empezamos a hacer los procesos de banqueo. Para esto, les repito, el proceso de extracción del agua a través de los pozos de bombeo tiene que ser permanente y continuo. No lo puedo suspender. Una vez que ustedes han abatido el nivel de aguas freáticas por debajo de la máxima profundidad de excavación, empiezan a hacer el banqueo y por allí, jóvenes, pasa que el proceso de bombeo se suspenda, el agua va a rehabilitar su presión interna y va a buscar tener nuevamente la presión de equilibrio que tenía. Y eso puede provocar, jóvenes, la falla del fondo y de su presión del suelo y de la estructura del suelo por debajo del fondo de la excavación. Bien, jóvenes, para poder llevar a cabo adecuadamente este proceso constructivo, garantizar no solamente hacer los trabajos constructivos que tengo que hacer, garantizar las paredes de la excavación, la estabilidad de las paredes de excavación, garantizar la estabilidad del fondo de la excavación y garantizar la seguridad y las posibles afectaciones a estructuras aledañas, todo el proceso constructivo está monitoreado por un sistema de piezómetros, en el cual hay que llevar un continuo control de las lecturas piezométricas para determinar si efectivamente los pozos de bombeo están trabajando eficientemente.
si este proceso de operación garantiza la estabilidad de la obra durante el tiempo en el cual vamos a ejecutar esta y en el cual tenemos que garantizar la seguridad a estructuras aledañas. Bueno, pues para eso entonces, jóvenes, se instalan una serie de instrumentos que tienen que ver con el hecho de medir la presión interna del agua subterránea, a los cuales hemos llamado pozos de monitoreo o pesómetros abiertos. Los pozos de monitoreo simplemente es un piezómetro, o no tanto un piezómetro, simplemente es un vaso comunicante que me determina a qué profundidad tenemos, la posición del nivel de aguas freáticas con respecto al terreno natural. Para eso me sirve un pozo de monitoreo. Simplemente, repito, pues es instalar un ADM comúnmente ranurado dentro del espacio que quedó de una perforación hecha en el subsuelo y que permita, a través de las ranuras que hacemos en ese ADM, pues el ADM primeramente tiene como objetivo garantizar que las perforaciones no se van a cerrar. Segundo, permitir que el agua del subsuelo migre a su interior y que vaya ascendiendo a través de un vaso comunicante que comúnmente es tubería de PVC, que bajo la presión interna del agua, esta ascienda a través del vaso comunicante, que es la tubería, y que se posicione en un nivel neutro, al cual llamamos espejo del agua o nivel dinámico del agua. Y a través de que una vez que el agua en el interior de ese vaso comunicante ya alcanzó su posición neutra, pues eso me determina la posición de lo que hemos llamado el nivel de aguas freáticas del subsuelo. Para eso me sirve un pozo de observación. ¿Alguna duda? No, Inge. ¿Algún comentario? No, Inge. Bien, jóvenes. Entonces, continuemos. Ahora sí, una vez que instalamos los pozos de monitoreo y que me determinan la posición del nivel de aguas freáticas del subsuelo, pues instalamos piezómetros para medir, para medir la presión interna del agua subterránea en los espacios vacíos del subsuelo como resultado del peso propio de la masa líquida. A esa presión que se debe al peso propio de la masa líquida la hemos llamado carga de presión, que en el suelo comúnmente le hemos llamado presión de poro. Bien, jóvenes, existen varios instrumentos que tienen ese objetivo. Todos estos instrumentos, a los cuales llamamos piezómetros, miden lo mismo y comúnmente se han utilizado diferentes formas de instrumentar con ese tipo de piezómetros y medir la presión del agua dentro del subsuelo, dependiendo de la naturaleza del suelo y de la rapidez que busquemos del control de estas presiones. Estos piezómetros comúnmente pueden ser piezómetros abiertos, tipo Casagrande, que son los más comunes, los cuales pueden ser, jóvenes, instalados dentro de una galería permeable o a través de una tubería perforada e hincada en sitio,
o pueden ser piezómetros neumáticos que miden la presión interna dentro de una diafragma o una celda neumática en el cual controlamos la presión a través de la presión de aire, o pueden ser jóvenes piezómetros a través de una cuerda vibrante. Esos son los tres tipos de piezómetros que comúnmente podemos instalar para medir las presiones internas del agua. Los piezómetros tipo abiertos, de cabeza abierta, que comúnmente hemos llamado piezómetros tipo Casagrande, porque fue Casagrande el que los propuso como tal, están basados en el mismo principio de un pozo de observación o de monitoreo. Es decir, están basados en el principio de un vaso comunicante. El piezómetro, bueno, dentro de esta información, pues ya viene lo que ustedes leyeron como proceso de instalación. El piezómetro simplemente es una celda permeable que funciona como galería de filtración y que está comunicada a una tubería que funciona como vaso comunicante. La galería de filtración comúnmente está confinada dentro de un ademe de PVC ranurado. Una vista física de ese piezómetro, pues lo podemos ver aquí. Esta es la celda drenante, la cual pues no es más que tubería de PVC ranurada o perforada, la cual se protege con un geosintético, una tela de fibras textiles, ¿sí? Y que termina en un tapón y en un cabezote o un cople, el cual pues se va a unir a la tubería de monitoreo. La tubería de monitoreo pues lleva dos tuberías, una que va a medir, jóvenes, el vaso comunicante y otra que va a servir para purgar del aire que pueda ocupar los espacios vacíos del piezómetro y que puedan impedir el flujo del agua continuo y el flujo permanente a través de la celda. Todo esto se instala dentro de una perforación debidamente estabilizada. Para esto, la instrumentación implica, primeramente, hacer un barreno. Una vez que se ha hecho el barreno se tiene que lavar con agua limpia. El barreno no puede ser estabilizado con fluidos o con lodos, porque los fluidos y los lodos van a tapar los poros del suelo. Por lo tanto, el proceso de barrenación simplemente es un proceso de lavado que comúnmente hacemos con broca tricónica. Una vez que se ha lavado el barreno, para evitar que éste se cierre, las paredes de corte del barreno se cierren, en el interior del barreno se mete un ademe, comúnmente también de PVC y comúnmente de alta densidad, bueno, PVC hidráulico de alta densidad, el cual tiene que ser totalmente ciego hasta antes, o al menos 60 centímetros antes de donde va a quedar instalada la punta del piezómetro, o la cabeza del piezómetro, o el bulbo del piezómetro, como lo quieran llamar. A partir de esos 60 centímetros para abajo, ya el ademe tiene que estar ranurado. ¿Cuál es el objetivo del ademe? Pues les repito, el objetivo del ademe es, uno, impedir que las paredes de corte se colapsen y se cierren. Y dos, en la zona en que va a quedar el bulbo, funcionar como galería de filtración. Es por eso que en esa zona el ademe tiene que estar ranurado. Una vez que se ha colocado el ademe, en el interior de este se instala, la estructura del piezómetro que previamente ya se instrumentó o ya se habilitó. Les repito, la estructura del piezómetro pues simplemente es el bulbo que trabaja como galería de filtración, el vaso comunicante y el tubo o la tubería de purga. Todo esto va al interior del ademe
Y una vez que la DEME se ha instalado, es común que el bulbo o la cabeza del piezómetro queden instaladas a las profundidades donde tenemos los depósitos permeables del subsuelo. Sobre todo si el piezómetro es de tipo casa grande. No vayan a instalar estos bulbos en suelos arcillosos, porque van a tardar una infinidad de tiempo a que pueda darse el movimiento del agua del subsuelo hacia la galería de filtración. Bueno, es por eso que antes de instalar los piezómetros, pues tenemos que hacer los estudios de mecánica de suelos correspondientes para determinar dónde están los depósitos permeables. Y es en esos depósitos permeables donde tienen que instalarse los bulbos de los piezómetros. Una vez que ustedes instalan y colocan el bulbo, perdón, antes de eso, antes de meter o introducir el piezómetro al interior de la DEME, al menos 30 centímetros antes de colocar la punta del bulbo, esto se tiene que llenar con un dren de arena o un filtro de arena o de grava limpia. Una vez que se ha colocado el dren de grava o arena limpia, ahora sí bajamos la estructura del piezómetro, hacemos que la punta del bulbo esté en contacto con el dren de grava y una vez instalado, ahora sí, en su posición el piezómetro, el interior de la DEME se llena con un filtro de arena limpia, de preferencia bien graduada, y de preferencia arena de Ottawa. Esta arena de Ottawa tiene que formar un filtro que al menos tiene que llegar 30 centímetros por encima de la cabeza del bulbo. Después, una vez que se instala el filtro de arena, pues se coloca un sello de bentonita con el fin de que el agua que esté migrando del subsuelo, esta migre a la celda del bulbo y de allí empiece a ascender a través del tubo del vaso comunicante y que el agua del subsuelo no pase entre lo que es el ADM y el hueco que éste deja. Para esto es el sello de bentonita. Aquí aparece jóvenes que al menos tienen que tener 1 metro. Es conveniente que esto al menos tenga 1,5 metros, perdón, 1,20 como mínimo de sello de bentonita, y ya lo demás se puede llenar con suelo del lugar. De esa manera, ¿sí?, se evita que la tubería del vaso comunicante pues, se esté moviendo en el interior de la perforación. La punta del tubo del vaso comunicante pues, tiene que llevar un tapón, ¿sí?, para impedir que pues, alguien le eche algo, ¿de acuerdo?, y vaya a taponear la tubería, y esto nos impida después meter la sonda eléctrica con el cual vamos a llevar el monitoreo del espejo interior del agua o del nivel dinámico del piezómetro. ¿En qué consiste esto? Pues ya instalado, simplemente hay que esperar a que el agua del subsuelo vaya migrando, pase a la galería de filtración, se interne en el bulbo de la celda y de allí empiece a ascender lentamente a través del vaso comunicante y se posicione en un nivel estático o un nivel neutro. La posición de ese nivel neutro con respecto al terreno natural o con respecto a la punta de la tubería, con respecto a la cabeza de la tubería del piezómetro, pues la puedo medir con una sonda eléctrica. Y de esa manera llevamos el monitoreo. ¿Alguna duda? Ingeniero. Oiga, profe. Sí. Y una vez que se desinstala eso de abatir el nivel de aguas freáticas, ¿es igual de tardado que el abatirlo? ¿O es más rápido? No es más rápido. Es más rápido porque en este caso, en el momento en que tú dejas de bombear el agua,
el mismo gradiente hidráulico que tiene el subsuelo para reponer su presión interna, pues hace que el movimiento del agua sea mucho más rápido a cómo lo estás extrayendo. ¿Por qué razón? Porque para empezar, en el proceso de bombeo, tus pozos tienen que pesar, jóvenes, a extraer agua y tienen que dejar esto en seco. Es decir, estamos hablando que realmente tienes que sacar una cantidad de volumen de agua pues sumamente importante, ¿de acuerdo? Y que no lo puedes hacer totalmente rápido. ¿Por qué razón? Porque si tú lo haces totalmente rápido, es decir, si metes una bomba con mucha potencia, no solamente vas a sacar el agua, vas a sacar la fase sólida del suelo. Y el mismo proceso de bombeo que estás generando va a provocar la ebullición en la zona del pozo. Es decir, no puedo bombear con la velocidad que yo quiera. Para eso tengo que permitir que la misma agua se vaya moviendo al interior del pozo e irla bombeando de manera lenta y con cierta presión muy baja. Porque si aumento esa presión, es como si generas un chiflón interno en el interior del suelo, ¿sí? Y ese proceso provocara no solamente la extracción del agua, sino el arrastre de las partículas. Por lo tanto, no lo puedes hacer muy rápido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo, profe. Bueno. Gracias. Bien. Pues de esa manera trabaja un piezómetro de tipo Casagrande, que puede ser de este tipo con un bulbo, o puede ser, jóvenes, con una punta metálica perforada. Es lo mismo. La única diferencia es que mientras que este se instala dentro de una perforación, como ya lo platicamos, este comúnmente se va instalando en la medida que se va hincando la tubería. Para esto, el mismo piezómetro, que este es el piezómetro, es un piezómetro de punta, comúnmente es un piezómetro de cobre, ranurado, se puede ver las ranuras, ¿sí? Aquí se ve el esquema, ¿sí? El piezómetro pues va a un cople y se hunde a la tubería de perforación, la cual se hinca comúnmente con el procedimiento de penetración estándar, que es muy común cuando instalamos piezómetros, por ejemplo, en depósitos muy blandos, arcillosos, como es el caso, por ejemplo, del Valle de México, en el cual, pues, podemos hincar el piezómetro sin ninguna resistencia que oponga el suelo, sin dañar la estructura del piezómetro, y que el objetivo es que esta punta se hinque hasta la profundidad, pues donde se detectó los pequeños lentes de arena que están intercalados entre los depósitos de arcilla, que son altamente compresibles y de muy poca resistencia al corte. ¿Alguna duda? No, ¿en qué? No, ninguna, profe. Aquí se puede ver, jóvenes, en este diagrama, pues un diagrama de lo que vendría siendo la sarta de tubería, y debajo de esta pues va el piezómetro. El piezómetro, les repito, se hinca a golpes y comúnmente pues lo hincamos en suelos sumamente blandos. En la medida que esto se va hincando, pues se va avanzando con el hecho de que la punta del piezómetro pues va a llegar a instalarse en el lente de arena a la profundidad al cual fue encontrado este. La misma tubería, la misma sarta de tubería con el cual hincamos el instrumento, pues es la misma tubería que me va a servir como pozo, como pozo de monitoreo o como vaso comunicante para el monitoreo de la presión interna del subsuelo. ¿Sí? ¿Alguna duda?
No procede. Bien. Los piezómetros de tipo neumático aquí está. Ese es el diagrama de lo que es la celda de filtración del bulbo de un piezómetro de tipo neumático. ¿Cómo se instala? Igualito que se instala un piezómetro de tipo abierto, tipo casa grande. Es decir, hay que hacer un barreno, hay que limpiar y lavar las paredes del barreno con agua, hay que estabilizar las paredes con un ademe y del interior el ademe tiene que estar ciego en la gran mayoría de su longitud, excepto en la parte inferior de la galería de filtración donde tiene que estar ranurado. Y una vez que esté instalado el ademe, pues se coloca igualito que en el piezómetro tipo casa grande, se coloca en el fondo del ademe, en el fondo del ademe primeramente un dren de grava, y después, una vez que esté instalado el dren de grava, pues ahora sí se monta el piezómetro neumático. A diferencia del piezómetro abierto, el piezómetro neumático igual tiene un bulbo de filtración, pero que ese bulbo termina en una celda neumática. La celda neumática termina en una cámara neumática que opera con presión de aire. Esta presión de aire comúnmente llega a través de tuberías de inyección. Comúnmente, tuberías flexibles y válvulas que comunican el interior de la celda neumática con las tuberías de inyección de aire. Y claro, estas tuberías pues van a un compresor de aire, y el compresor de aire pues tiene como monitoreo un manómetro con el cual voy a medir la presión de inyección del aire. ¿Cómo trabaja esto? El presiómetro neumático trabaja de la siguiente manera. El agua del subsuelo va a migrar del subsuelo al interior de la galería. Y una vez que ha llenado el interior de la galería o del bulbo del piezómetro, va a provocar, ¿sí?, una presión o una supresión sobre una membrana flexible. La membrana flexible, como consecuencia de la presión, va a tender a generar una deformación interna de este, que esta deformación de la membrana se va a monitorear con un sensor neumático. El sensor neumático me está diciendo que la misma presión del agua está provocando por su presión la deflexión de la membrana. Para controlar la presión o para evitar que la membrana falle, inyectamos aire a presión al interior de la cámara neumática para que la presión interna del aire contrarreste la presión del agua. De esa manera, a través de la presión del aire que estamos inyectando y del manómetro que estamos midiendo qué presión estamos inyectando de aire, pues contrarrestamos la presión del agua y mantenemos en equilibrio la posición de la membrana. De esa manera, la presión de aire de inyección que estamos haciendo contrarresta a la presión de poro, y de esa manera sabemos cuánto es la presión de poro a la profundidad de la instalación en el cual quedó instalada la membrana de la celda neumática del piezómetro. ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. No, profe. La diferencia del piezómetro neumático con respecto al de casa grande, pues es que tiene una respuesta más rápida. Comúnmente un piezómetro de tipo casa grande hay que esperar varios días a que se dé, jóvenes, el flujo del agua del subsuelo al interior de la galería y que de allí se dé el movimiento del agua hacia través del vaso comunicante, y esperar el tiempo necesario
para que se estabilice la presión interna del vaso comunicante y me permita medir pues, la posición estática del espejo del agua en el interior del piezómetro de tipo Casagrande. En un piezómetro de tipo neumático, inmediatamente, una vez que está instalada la celda, pues se puede medir la presión de poro. Nada más el único problema, ¿sí?, es purgar adecuadamente la celda y evitar que la celda no se dañe durante el proceso de instalación. Existen muchas causas que pueden provocar una mala lectura de la celda. A tal grado que muchas veces, si no han calibrado adecuadamente la celda, pueden tener errores muy importantes en las presiones que están midiendo. Pero sobre todo, si no supieron instalar el piezómetro y dañaron la membrana, el piezómetro nunca les va a medir nada. A tal grado, jóvenes, que me ha tocado el monitoreo de estos piezómetros y ya instalados, jóvenes, no detectamos nada. Y no se detecta nada, pues simple y sencillamente porque la membrana se dañó y porque la cámara neumática no está trabajando a la compresión que tendríamos que tener, ¿sí? Y muchas veces incluso purgándolas y generándoles el vacío suficiente para sacar el aire, aún así la membrana ya se distorsionó tanto que no detecta la presión de inyección que estamos generando. Hay mucha complicación en mi punto y en mi opinión, ¿de acuerdo?, de la certidumbre que tengo en el monitoreo de las presiones que estamos midiendo a través de presiómetros de tipo neumático. Es una buena herramienta, sí, cuando se instala bien, cuando se calibra bien, ¿de acuerdo? Pero cuando eso no se hace correctamente, lo más probable, jóvenes, es que una de dos, o las lecturas que estamos leyendo sean erróneas, o que el piezómetro nunca opere en su funcionamiento. Bien. ¿Alguna duda? ¿Y cuál de todos estos métodos es más caro, profe? El más caro pues, es el piezómetro tipo neumático. ¿Sí? El piezómetro tipo neumático es un piezómetro ya permanente, al igual que Casagrande, pero es sumamente más costoso en comparación a un Casagrande. Quizá la única ventaja que tiene, repito, es la respuesta muy rápida que podemos tener de la presión. Pero de ahí en fuera, jóvenes, existen muchas causantes que pueden hacer que las lecturas de un piezómetro de tipo neumático no sean correctas. En mi punto muy personal, jóvenes, prefiero un piezómetro tipo Casagrande, porque allí sí soy consciente de lo que estoy midiendo. Lo único que tengo que hacer es esperar el tiempo suficiente que el mismo subsuelo, con la permeabilidad de pues me permita que la misma operación del piezómetro pues llegue a una posición neutra dentro de lo que es su vaso comunicante. Y nada más es lo que necesito, porque una vez que el piezómetro se ha instalado y se ha dejado el tiempo suficiente para que a través de su operación de servicio, que pueden ser algunos días, muchas veces pueden ser hasta unas semanas, una vez que ya tenemos la posición neutra del espejo del agua, a partir de allí, jóvenes, ya la operación del piezómetro es permanente a través del tiempo, siempre y cuando, obvio, no lo taponen, ¿sí? Y siempre y cuando no rompan la tubería, y puede servir como un instrumento permanente a través del tiempo, ¿sí?, con lecturas que son totalmente confiables. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. El piezómetro de cuerda vibrante es lo que llamamos un piezocono. Ese es el piezocono.
que no solamente es un cono, o sea, trabaja como lo que es un cono eléctrico. Pero a diferencia del cono eléctrico, pues tiene una membrana que mide la presión de poro del subsuelo en la medida que el cono se está hincando. Se llama piezómetro de cuerda vibrante porque la membrana va a un diafragma que termina con unas bobinas. Las bobinas inyectan un campo eléctrico a través de una fibra óptica. Este arco eléctrico o este campo eléctrico en las bobinas provoca en el interior del diafragma un campo magnético. El campo magnético tiene incidencia en una cuerda de acero que está totalmente tensada al diafragma o a la parte inferior del diafragma, donde tenemos la membrana. Comunica el exterior del cono con el interior del diafragma. El agua del subsuelo entra a una piedra porosa y de allí comprime a la membrana. La membrana comprime al diafragma y esa compresión provoca que cambie el campo magnético dentro del diafragma. Este cambio en el campo magnético va a hacer que la cuerda empiece a vibrar. De allí el nombre, piezómetro de cuerda vibrante. ¿Qué es lo que hace que vibre la cuerda? Pues el campo, la variación del campo magnético. De esa manera, la oscilación de la cuerda va a un sensor eléctrico y de allí pasa la fibra óptica y de allí pues la registramos en una consola previamente calibrada. De esa manera, la presión interna que está teniendo la membrana convertida en campo magnético se convierte a campo eléctrico y el campo eléctrico pues se convierte a presión de poro bajo una calibración del mismo equipo. El equipo, o más bien el piezómetro, porque no es como un piezómetro permanente. Esto no queda instalado dentro del subsuelo. Esto es el cono. El cono simplemente es el aparato que se va hincando y se hinca a presión, de la misma manera que se hinca un cono eléctrico. Y como todo cono eléctrico, pues tiene como objetivo no solamente medir la presión de poro. El cono eléctrico tiene como objetivo medir la resistencia en la punta del cono y la resistencia en el fuste del cono, con el cual correlacionamos el comportamiento mecánico del suelo a través de sondeos hechos con cono. Pero a diferencia de un cono tradicional, el piezocono pues tiene este diafragma que mide la presión interna del subsuelo, perdón, la presión interna del agua del subsuelo durante el proceso de hincado del mismo cono. El procedimiento de hincado es similar al que se hace con un cono estático y se va midiendo la presión de poro del agua a través del monitoreo de la misma consola en el display en el cual estamos tomando la resistencia en la punta del cono. Lo mismo, aunque tiene muchas ventajas, porque comúnmente a través del mismo sondeo del cono no solamente determino la estratigrafía del subsuelo, determino las propiedades o determino la resistencia en la punta del cono, con lo cual puedo correlacionar el comportamiento mecánico del suelo, a través también del mismo hincado medir la presión de poro, y me sirve para determinar pues internamente cómo es la presión de poro del subsuelo antes de que yo diseñe. Pero solamente me va a dar la presión de poro en ese instante. No la puedo monitorear
a través del tiempo. ¿Por qué razón? Porque el cono lo voy a sacar. El cono no tiene como objetivo medir la presión permanente del agua. Sí me la da como dato en ese momento, pero hasta allí. Y eso y nada, pues es lo mismo. Porque al final de cuentas, lo que a mí me interesa es tener un control del agua subterránea a través del tiempo y no en un solo instante. Aunado al hecho de que existe una gran cantidad de consecuencias que puedan modificar las lecturas que tenemos. ¿Por qué razón? Porque la presión de poro no la estoy midiendo como columna de agua, la estoy midiendo como campo magnético. Campo magnético que se convierte a campo eléctrico que convertimos bajo una calibración en presión de poro. Pues antes de que esto sea medido con presión de poro, tiene que ser campo eléctrico. Y existe una gran cantidad de cosas que pueden modificar el campo eléctrico del sensor. ¿Cómo son? Subestaciones eléctricas cercanas al sitio, maquinaria operando cerca del sitio, líneas de transmisión eléctrica cercanas al sitio. Y todo eso hace que la impedancia de la lectura que estamos midiendo varíe. Y esa variación pues, hace que las lecturas sean sumamente desconfiables. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe. No, Inge. Inge. Bueno, pues miren, vamos a dejar hasta aquí. Esto es todo lo que tenía yo que informarles, ¿sí? Les voy a pasar hoy por la tarde, jóvenes, una información que tiene que ver con, ahora sí, la aplicación de las lecturas de un piezómetro a lo que es el diseño geotécnico de alguna hora, ¿de acuerdo? Se las paso hoy para que le echen una lectura el fin de semana y eso lo voy a comentar ya el lunes. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, jóvenes, pues si no tienen dudas, jóvenes, cuídense mucho, pásenla bien, les deseo un buen año, un mejor año que el anterior, pero sobre todo les deseo mucha salud a ustedes y a su familia. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Inge. Igualmente. Muchas gracias, Inge. Gracias, ingeniero, igual. Ingeniero. Cuídense, jóvenes. Buen día. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Oye, tú eres un de pelea.